Cordial saludo, estimado tutor, mi nombre es Julia Cristina Vázquez. Dentro de este video realizado con mis compañeros de grupo, Irma Ligia Torres, Luis Fernando Guerra, Grenis María Pinto y Lisset Paola Bautista, abordaremos el tema trabajado dentro del curso, el cual son los métodos alternativos de resolución de conflictos y la importancia que estos desempeñan dentro de nuestra sociedad. Es importante destacar que estos métodos son una alternativa eficaz y efectiva, ya que pretenden instaurar un modelo de cultura pacífica para resolver nuestros conflictos. A lo largo del curso venimos planteando una hipótesis de una situación de una pareja que tiene una convivencia bajo la modalidad de unión libre, lo que quiere decir que esta pareja dentro de su convivencia adquiere unos bienes materiales y este tipo de métodos pueden ser aplicados para este caso, ya que esto también busca descongestionar las vías legales de nuestro país y ya que es una alternativa eficaz que tiene el mismo efecto que la vía tradicional. Este también es regido por la Ley 640 del 2001 y la Ley 1553 del 2012, los cuales son el marco legal para la mediación, la conciliación, el arbitraje y la amigable composición. Estos también son vigilados por los ministerios de Justicia y de Derecho. En resumen, como ya lo venía explicando a lo largo del video, el caso de una separación de unión libre en Colombia, los MAS son una medida de protección para las parejas que conviven en esta modalidad. Con las leyes antes mencionadas, estos se amparan dentro de estas leyes para poder hacer efectiva la liquidación de la unión marital y tomando como punto de referencia la convivencia que esta pareja en la que adquieren varios bienes y un vehículo que entra a ser liquidado dentro de la separación. En nuestro país se pueden considerar los métodos como una vía de alternativa a la vía judicial y a la vía tradicional. Modelo de audiencia de conciliación en derecho. La conciliación es un mecanismo de justicia restaurativa. De ahí que la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1985 la haya recomendado, gracias a que ésta se puede utilizar cuando se necesiten dar soluciones alternativas frente a diferentes contextos donde la justicia formal no ha sido veraz para resolver los mismos. El modelo de audiencia de conciliación en derecho puede definirse como un mecanismo de justicia restaurador, donde las partes afectadas por un delito llegan a un acuerdo para solucionar el problema que ha originado un crimen. Es decir, la conciliación es la forma alterna que posee la justicia penal para que las víctimas y el procesado puedan en algunas circunstancias solucionar sus problemas con ayuda de una tercera persona, la cual es interesante porque acerca a las partes a crear consensos, acuerdos de voluntad propia, donde no se hace necesario la intervención de un juez penal. Es importante porque este modelo permite reparaciones tanto materiales como inmateriales, es decir, en algunos casos puede darse una reparación de tipo económica, pero también es inmaterial porque permite la construcción de la paz social por medio del apaciguamiento de los conflictos que han generado dichos delitos. En la actualidad, la conciliación penal se ha convertido en un factor necesario para la resolución de conflictos debido a sus condiciones. Primero, porque trata de no perjudicar, sino de cooperar para que la pena estatal, es decir, no expropia los derechos de las víctimas para resolver dicho conflicto, sino que busca vías de ingreso donde puedan lograr sus objetivos principales de reducir la violencia frente a cierto delito. Segundo, esta permite que las disputas fiscales se concilien a bajo costo, dejando un alto grado de satisfacción entre las partes, puesto que la conciliación es un instrumento atractivo en materia penal, porque como se mencionó anteriormente, permite la paz social. Es así como el planteamiento de un modelo de conciliación permite ver a este como una tercera vía en materia penal, debido a que esta no pretende desviar el delito, sino que el infractor asuma las consecuencias, pero no con un castigo de privación de la libertad, sino por medio de un proceso donde éste pueda tener una convivencia pacífica. Por otra parte, para llegar a consensos por medio de la conciliación, se debe tener claro que este mecanismo no es un medio de punición, para que el delincuente
pues revictimice a la víctima, sino que por el contrario es un acuerdo de reparación que beneficia no solo al agresor, sino a la víctima, puesto que interioriza los sentimientos de la persona afectada. Por otra parte, es importante tener claro la teoría del conflicto desde un punto jurídico para poder llegar a consensos exitosos. Por otra parte, es importante mencionar que existen diferentes clases de conflictos según su trascendencia, tales como el conflicto individual, que es aquel en el que participan un determinado número de personas o una sola persona. El conflicto comunitario, que es aquel conflicto donde no se identifican las partes de manera individual, pero tampoco logra establecerse que abarque a la sociedad en general. El conflicto social, que como su nombre lo indica, es aquel que abarca a los integrantes de una sociedad o en su defecto a la mayoría de ellas. Es complejo, por otra parte, se pueden dar según su naturaleza, las cuales están el conflicto jurídico, que es aquel en que las partes exponen ante la ley sus derechos basándose en normas legales. El conflicto político, que este es el que se presenta en el poder público y se origina de intereses diversos en el ejercicio de sus derechos. El conflicto armado, que es aquel que se presenta cuando se tiene que recurrir al uso de las armas. El conflicto religioso, que es el que surge cuando a las personas se les es imposible practicar sus votos religiosos. El conflicto judicial, que es aquel donde el juez de la República entra con un ente regulador que pertenece al caso concreto. El conflicto internacional, que como su nombre lo indica, tiene como referencia las disparidades que se dan entre dos o más estados como sujetos de un derecho internacional. Y el conflicto doméstico, que se puede denominar como un conflicto nacional interno que no trasciende a las fronteras de cada estado, pero también suele denominarse conflicto familiar, conyugal, laboral. En este ámbito, en pro de solucionar dichos conflictos, la conciliación es uno de los mejores caminos para solucionar las disparidades que no sean de gran relevancia. Por tal razón, ya teniendo claro la importancia de los mecanismos y cómo se pueden tomar medidas, en el caso que nos ocupa, podemos decir que este es un tipo de conflicto individual, puesto que logra identificarse que el problema es entre la señora Araceli González, demandante, y el señor Herbert Ramírez, demandado. En cuanto a su naturaleza, puede identificar que es un conflicto de tipo doméstico, puesto que es un conflicto conyugal que se ha presentado entre Araceli González, demandante, y el señor Herbert Ramírez, demandado, los cuales sostenían una relación de pareja que llegó a su fin cuando la demandante descubre que el demandado ha mantenido una doble vida durante los 5 años de relación que lleva con ella. Pues este es casado y además tiene una hija, lo cual inmediatamente genera un ambiente de hostilidad en ellos, puesto que la demandante siente que el demandante traicionó su confianza y se aprovechó de ella durante todo el tiempo que vivió con él. En este caso, considero que si bien es cierto que la demandante siente frustración por el engaño del señor Herbert Ramírez, demandado, lo mejor sería considerar el mecanismo de conciliación, puesto que por las vías judiciales va a pasar lo que ocurrió con el caso de la doctora Polo, árbitra, la cual le negó la investidura de cónyuge. Por otra parte, a diferencia de la normatividad estadounidense, donde el matrimonio de uniones maritales consuetudinarias solo tiene ciertos beneficios dependiendo el estado de su competencia, en Colombia la ley no funciona así, puesto que la normatividad colombiana reconoce que este tipo de uniones en cualquier parte del territorio nacional, siempre y cuando dicha existencia marital sobrepase el lapso de tiempo de 2 años. Es decir, que después de este tiempo estipulado, los cónyuges entran a ser parte de una sociedad patrimonial, donde ambos tendrán derecho a todos los bienes que se adquieran dentro de la misma. Esto sin la necesidad de ostentar una unión legal como tal. Por esta razón, Colombia, en pro de proteger las uniones maritales, de hecho, en su ley 54 de 1990, estableció en el artículo 1 la unión marital, de hecho, como una relación entre hombre y mujer sin estar casados, los cuales tienen una relación permanente. Por otra parte, en Colombia
Hasta el 30 de diciembre del 2022, la conciliación estuvo regulada por la Ley 640 del 2001. A partir de esa fecha entró la vigencia de la Ley 2220 del 2022, que es la que rige en la actualidad. Es importante tener en cuenta que en Colombia la justicia es gratuita, puesto que los jueces no cobran honorarios por prestar sus servicios. Para concluir, en el caso planteado del tema que nos ocupa, hay un tema económico y una lección emocional enorme. Si el caso es llevado a la vida real y puesto a consideración de los diferentes mecanismos alternativos de solución de conflictos existentes, las partes involucradas del mismo, además de resolver el conflicto en el aspecto económico, podrían también solucionar situaciones adversas emocionales sufridas con ocasión del conflicto vivido. Muchas gracias. Equidad. La reconciliación justa tiene origen en la sociedad especial en los últimos años, cuando los países tienen conflictos por diferencias, lo que es necesario establecer un mecanismo de mediación que gestione la equidad para llegar a un consenso justo y tratar a todas las partes de manera justa, manejar disputas como esta. Es así que se enmarcan los mecanismos de mediación y en equitativa en los movimientos de resolución de conflictos, como el fin de lograr la convivencia pacífica, la estabilidad institucional y elevar el nivel de lo que sucede ante la ausencia de los modelos judiciales efectivos que absorban la impunidad o los delitos meritorios. Los índices generan congestión en el sistema nacional y en el sistema quedan muchos por resolver. Por ello, el sistema colombiano busca encontrar soluciones que ayudarán a contrarrestar la crisis judicial en la que esta misma atraviesa el país. Arbitraje. El arbitraje en derecho es un mecanismo de resolución de disputas, controversias, en el cual las partes involucradas deciden someter su conflicto a un árbitro o tribunal arbitral, donde el árbitro o tribunal arbitral sería una tercera persona neutral e imparcial designada por las partes o por una institución arbitral que tiene la autoridad para escuchar los argumentos de las partes involucradas, evaluar las pruebas presentadas y tomar una decisión final y vinculante conocida como laudo arbitral. Este modelo se caracteriza por su carácter privado, la selección de un árbitro neutral y la decisión vinculante que emane dicho árbitro. El arbitraje en Colombia se encuentra regulado por la Ley 1563 de 2012, por lo que es importante tener claro que este va a regir por lo establecido en la ley, por lo que el procedimiento del artículo 58 que establecen las reglas. De tal manera que se puede decir que el modelo de arbitraje dentro de los MATS ofrece a las partes un proceso privado, flexible y vinculante para la resolución de cualquier disputa, el cual también proporciona una alternativa eficiente y confiable a los tribunales judiciales, que permite que las partes seleccionadas a un árbitro neutral y experto en la materia en disputa, cuya decisión final es ejecutable. En cuanto el caso que nos ocupa, donde la señora Aracelis González, la demandante, exige que Heber Ramírez, demandado, le devuelva un carro que ella había comprado con el dinero de sus ahorros. Además, le exige que éste le abandone su residencia y le pase una manutención en restricción a los 5 años que vivió con el demandante. El arbitraje le ofrece varias ventajas, como por ejemplo, permite que las partes puedan tener mayor control sobre el proceso y los resultados brinden privacidad y confidencialidad, y puede ser más rápido y menos formal que los procedimientos judiciales tradicionales. Además, por medio del arbitraje pueden adaptarse
a las necesidades y circunstancias específicas de la pareja, permitiéndole buscar una solución personalizada y mutuamente aceptable. Es importante tener en cuenta que el arbitraje en casos de separación de parejas en unión libre puede estar sujeto a las leyes y regulaciones específicas del país y pueden requerir el asesoramiento de profesionales legales especializados en derecho de familia y arbitraje. La amigable composición en Colombia se encuentra regulada por la Ley 1563 de 2012, la cual contempla la cesión directa de árbitros, la amigable composición, el arbitraje doméstico y el arbitraje internacional. En el contexto del presente conflicto, pues se optará por realizar un análisis de la figura del arbitraje doméstico en su modalidad de amigable composición y su relación con la preservación de la libertad y la voluntad de las partes involucradas en la relación contractual. La amigable composición es un mecanismo alternativo de solución de conflictos que, a diferencia de otros mecanismos, poseen la facultad de ajustarse a la solución acordada por las partes y así pues proteger la autonomía y la voluntad de las partes involucradas, lo cual traduce la posibilidad de encontrar una solución justa para darle solución al conflicto que las envuelve. Es necesario aclarar que la amigable composición pues posee la facultad de preservar la autonomía y la voluntad de las partes involucradas en la relación contractual. Pues, para esto debe realizarse una conceptualización de los términos involucrados: el arbitraje, los conflictos contractuales, las relaciones contractuales y la autonomía de la voluntad. En primer lugar, la amigable composición se entiende pues como una alternativa a los procesos judiciales que consiste en la composición de un litigio por un árbitro en nombre de uno de los interesados en el pleito. Y esta pues es una forma muy eficaz de darle solución a los conflictos, especialmente cuando el proceso judicial no es la mejor opción de los litigantes y desean un resultado más rápido y sin el acompañamiento del Poder Judicial. En segundo lugar, pues los conflictos contractuales, estos se refieren a los desacuerdos que surgen entre las partes al momento de llevar a cabo la interpretación y el cumplimiento en una relación contractual. En tercer lugar, se debe destacar pues que las relaciones contractuales se definen como el conjunto de obligaciones a cargo de dos o más partes que se encuentran ligadas de una forma vinculante. Y por último, pero no menos importante, pues se entiende que la autonomía de la voluntad se refiere como a la libertad de los contratantes para regularse sin más límites a los procesos prescritos por la. Es importante aclarar, es muy fundamental, que la amigable composición resulta de vital importancia para preservar la autonomía y la voluntad de las partes y evitar así la burocracia del proceso judicial. Espero que haya quedado claro todo lo que se refiere a la amigable composición. Es necesario añadir que la amigable composición viene a ser el primer elemento, el primer recurso de los mecanismos de alternativos de solución de conflictos al cual deberíamos recurrir antes de intentar otros medios. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas. Bueno, a modo de concluir este video de lo trabajado a lo largo del curso, los métodos alternativos de resolución de conflictos son una herramienta eficaz y importante dentro de nuestra sociedad, ya que estos ofrecen, como ya lo dije inicialmente, ciertos beneficios y es una herramienta alternativa
para descongestionar la vía judicial tradicional de nuestro país. Este también puede ser aplicado en distintos ámbitos, tanto como lo es el ámbito familiar, el ámbito comercial, el ámbito laboral y el ámbito civil. En última instancia, también los MAD representan una herramienta fundamental en la construcción de una sociedad más pacífica y justa, alternando la resolución de conflictos de manera colaborativa y evitando una confrontación de manera legal. ¿Esto qué quiere decir? Que este tipo de métodos lo que quiere evitar es que lleguemos a las vías judiciales, pero tienen una misma efectividad que la parte legal.